esa incapacidad de responder y esa incapacidad de comunicarse y de generar espacios de discusión de los problemas reales de la gente, se suma a un gobierno o unos gobiernos que no crecieron cupos en la educación pública, que dejaron atrasar el SENA, y cuando usted tiene un modelo económico que concentra riqueza y un modelo político que concentra poder y no deja que la gente se expresa, pues genera esa olla de presión que generó este estallido social. Hola, ¿qué tal amigos de quienique.com? Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta oportunidad estaremos conversando con el senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, sobre la crisis que atraviesa el país, sobre las soluciones que podría encontrar el gobierno, el comité, la gente en las calles para salir de esta difícil situación. Senador, ¿cómo está? Sebastián, muy amable por su invitación y pues traté de ver qué nos está pasando y cómo podemos salir de esta crisis. Bueno, senador, yo quisiera que comenzáramos planteando un contexto en el que usted me comente por qué cree que Colombia llegó a este punto. En lo político fortalecimos en el último año, desequilibramos terriblemente el poder. O sea, nosotros más que presidente tenemos casi un virrey al cual hasta la región más alejada de Colombia espera que ese virrey se mueva para que le resuelva sus problemas. O sea, un gobierno, un modelo terriblemente presidencialista, centralista. Y claro, los problemas fueron creciendo y no hubo capacidad de comunicación ni respuesta con el virrey. Y eso hace que las cosas crezcan. O sea, es una crisis más que de gobierno, porque yo cuando hablo de este fenómeno no estoy hablando solo de este gobierno, estoy hablando de los últimos gobiernos. Es una crisis del sistema presidencialista. No empoderamos alcaldes, no empoderamos gobernadores, especialmente alcaldes. Yo creo mucho en la capacidad de resolver problemas de los alcaldes que están más cercanos a los ciudadanos. No los empoderamos, les quitamos poder. En algo avanzamos, pero muy poco, que fue con el sistema general de regalías, en donde le entregamos algunos recursos, pero recursos que de todas maneras no tienen suficiente autonomía para ejecutarlos rápidamente. Mire, por ejemplo, lo que está pasando con los recursos de regalías para los municipios PEDET, aprobados hace más de 2 años, y la ejecución nada que arranca, porque planeación tiene que decir algo, porque los ministerios tienen que decir algo, porque la presidencia tiene que decir algo. Entonces, claro, esa incapacidad de responder y esa incapacidad de comunicarse y de generar espacios de discusión de los problemas reales de la gente, se suma a un gobierno o unos gobiernos que no crecieron cupos en la educación pública, que dejaron atrasar el SENA, y cuando usted tiene un modelo económico que concentra riqueza y un modelo político que concentra poder y no deja que la gente se expresa, pues genera esa olla de presión que generó este estallido social. 30% de desempleo juvenil. Los muchachos no tienen ni para dónde estudiar, ni para dónde trabajar, y entonces salen a la calle, se empoderan en la calle, son poder, los ven, su comunidad los visualiza. Muchos de ellos, por la solidaridad de la misma gente, de sus vecinos, son más importantes y comen mejor de cuando estaban en sus casas haciendo nada. Y mire lo que terminó pasando. Senador, partiendo de que esta crisis que estamos viendo actualmente es quizá un resultado de las políticas históricamente, de muchos errores que se han cometido en anteriores gobiernos, ¿cuál debería ser el primer paso del gobierno para solucionar y para salir de la crisis? Reconocer el problema. O sea, no seguir en una estrategia negacionista, reconocerlo. Sí, hay un problema estructural y el gobierno hoy está bloqueado, el sistema está bloqueado. En un sistema parlamentario, ¿esto cómo se resuelve? Pues se anticipan elecciones, no podemos anticipar elecciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconozcamos el problema. Reconociendo el problema, entendamos que no tenemos el músculo político para resolverlo. ¿Y cómo intentamos construir músculo político? Construyendo una propuesta de unidad nacional. Es que no pueden seguir gobernando solo
los que no entendieron el problema a los que se les reventó el problema. Es que mire, esto puede sonar macondiano, visto desde afuera, pero es cierto. O sea, una pandemia desnuda una crisis de un modelo económico en donde, según el DANE, no el consenso ni de Sao Paulo, ni de Puebla, ni los castrochavistas del mundo, no, el DANE dice, mira, hay 22 millones de colombianos que están viviendo con menos de 10.000 pesos al día. Muchos de esos colombianos, a duras penas, comen 2 comidas al día y muchos comen solo una. Y en medio de esa información que nos entrega el DANE, que es una agencia del Estado, se le ocurre a un bárbaro y nadie en el gobierno les dice, señores, no hagan esa locura. Se le ocurre ponerle IVA a la comida. Porque eso era lo que iba a pasar, o sea, encarecer la comida y decirle a la gente que el que gane 1.700.000 vos tiene que pagar al mes, tiene que declarar renta y pagarla porque es un hombre rico. Entonces eso genera, pues, se revienta la indignación y en medio de toda esta bulla, otro bárbaro dice, no, y compremos 24 aviones que nos valen 14 billones de pesos, 24 aviones de guerra. O sea, no, una cantidad de decisiones de unos tecnócratas totalmente desconectados, porque claro, en el entorno en donde se toman esas decisiones, no hay personas con peso en la cola, o sea, hombres de Estado, estadistas, no, hay una cantidad de muchachos que fueron compañeros de colegio del presidente, eso es gravísimo, eso de verdad que es una crisis incluso de liderazgo. Entonces, el presidente debería decir un momentico, hombre, necesito músculo político, y el músculo político no se hace llamando a Vargalleras y ofreciéndole 2 ministerios para que le vote, para que evite que le censuren al ministro. No, se hace convocando a las fuerzas políticas del país y diciéndoles, bueno, aquí tenemos una crisis muy grave, está en juego la democracia, está en juego muchas cosas, porque hay gente que le juega a destruir democracia. Entonces venga y hablemosle al país juntos y pongámonos de acuerdo en unos puntos que no eran difíciles de ponerse de acuerdo, Sebastián. Senador, partiendo de que un acuerdo debe ser el acuerdo político, tenemos también que pensar en el acuerdo con el Comité del Paro, que el comité quizá no represente a todo el país, a todos los jóvenes que están marchando, pero es un actor importante y no ha podido avanzar en las conversaciones con el gobierno. ¿Usted qué le diría a ese comité y qué le diría al gobierno para que por lo menos esos dos actores solucionen y por lo menos reduzcan algo de la movilización? Hombre, que sean prácticos. La reforma estructural al Estado no se va a pactar en un paro. La reforma estructural al Estado y la reforma estructural al modelo económico es un debate político que lo definimos en el 22. Entonces yo le diría al Comité del Paro, señores, más bien preparémonos para dar el debate político en democracia que tenemos que dar para ver cuál es el modelo económico y cuál es el modelo político que queremos para Colombia en los próximos años. Ya estamos en el año de ese debate. Y junio ya arranca ese debate. Entonces no tratemos de ganar con un paro, por fuerte que sea, lo que tenemos que ganar en democracia. Claro, allá habrán algunos elementos como tratar de salvar algo de renta básica, algunos temas fundamentales que podemos pactar. Pero lo grueso, hombre, debatámoslo en la calle, expliquémoselo a los ciudadanos y que en democracia los ciudadanos definan. Y al gobierno, lo mismo. O sea, ustedes quieren defender una estructura, un establecimiento, un statu quo. Bueno, ese va a ser el debate político que darán sus aliados. Ya Pastrana dijo que el candidato era Vargalleras, probablemente el Centro Democrático le guste un perfil de eso. Bueno, listo, ya, ahí el establecimiento muestra sus cartas. Entonces, los sectores que no creemos en ese establecimiento y que queremos enfrentarlo en democracia, pues tenemos que intentar hacer unos acuerdos, construir una propuesta e ir al debate político. Para ese debate no le sirve ni a unos ni a otros mantener bloqueos. Yo entiendo, y voy a decir una cosa un poco compleja, pero yo entiendo que si yo hago una protesta, una demostración, pues la propia marcha por sí mismo bloquea unas calles, pero unos bloqueos de 2 semanas, 3 semanas, un mes y medio, pues evidentemente eso ya termina siendo algo más que contra el gobierno, termina la gente entendiéndolo contra toda la sociedad. Entonces yo creo que
que si queremos desbloquear estructuralmente los problemas del país, no solo los bloqueos de la calle, preparémonos para el debate político del 2022. Yo sí creo que este es el momento de rápidamente llegar a unos acuerdos. Son unos temas muy prácticos, pero no aspirar, por un lado, a negar todo lo que la gente está pidiendo, por otro lado, a tratar de ganar en un bloqueo lo que se tiene que ganar en democracia. Senador, teniendo en cuenta eso que me dice, de que la solución está en las urnas en 2022, ¿no cree que se le podría estar dando muchas largas a una movilización que por ahora se ve lejos de finalizar? Hombre, yo creo que a todos nos conviene mantener el debate político. Es más, óigame lo que voy a decir, Classic, que si nos toca mantener la movilización, sí, pero no las acciones que la gente sienta que son contra ellos. Ya el campesino, lechero, pequeño, que hace rato en el sur del país no ha podido sacar su leche y que lleva un mes sin venderla y que vive de 15, 20, 30 litros al día, ya está ahogado, por favor. El pequeño empresario, mediano empresario de muchas zonas del país, pues se le acabó sus ahorros. Venía muy golpeado, venían 600,000 empresas que tuvieron que cerrar por la pandemia, pero además si usted le suma la pandemia, el bloqueo, pues hay más gente que siente que está muy golpeada y con habilidad. Yo no sé si usted captó que con inteligencia el ministro del Interior, en el debate que le hicieron a la canciller y al señor ministro del Interior, se convirtió como en el defensor de la gente afectada por el bloqueo. O sea, mire que hay una derecha jugando políticamente con habilidad. Por eso yo digo que el debate del modelo económico y del modelo político tiene que trascender la acción de fuerza e irse a presentarse y a debatirse en los barrios, en reuniones comunales, y la gente que de alguna manera se ha hermanado en esta lucha, entender que la pelea se gana no solo en la movilización en la calle, que de alguna manera tiene unos resultados interesantes. Se tumbó una reforma tributaria, se paró una reforma a la salud, se sacó a un ministro de Hacienda, se logró que el gobierno propusiera una matrícula cero, aunque sea por un semestre. O sea, fíjese que ahí hay unos avances que la gente que estuvo en la calle tiene que reivindicar. Claro, yo le decía que a los jóvenes hay que proponer también otras cosas, incluso su solución jurídica, porque esos jóvenes no se van a desmovilizar si no sienten que tienen una solución jurídica a los hechos que para algunos fiscales son constitutivos de terrorismo. Senador, ya que nombra a los alcaldes, me gustaría que me hiciera una pequeña evaluación, por lo menos de las ciudades principales, de la gestión que han desarrollado los alcaldes en esta crisis y en este mes que ha sido pues bastante complicado en todas las regiones del país. Muy difícil, porque son alcaldes a los cuales se levantan, el problema lo tienen ahí. Yo fui alcalde de Popayán en el año 1992 por elección popular. Tenía yo 26, 27 años. Y le voy a decir una cosa, el alcalde, aunque en nuestro ordenamiento jurídico dice que es el jefe de policía, eso no es cierto. O sea, el coronel o el general le responde es a quien está gobernando o a quien lo manda, a quien le permite el ascenso allá en Bogotá. O sea, esa es una verdad de apuño. Entonces, le queda muy difícil a los alcaldes tratar de controlar, digamos, esos sectores. Intentaron generar unas mediaciones, hicieron un esfuerzo, pero no tenían instrumentos para arreglar problemas. Y voy a poner un ejemplo, el alcalde de Popayán. Gran parte de la movilización del sur del Cauca era por las fumigaciones con glifosato. Quienes se movilizaron fueron campesinos cultivadores de coca. ¿Qué puede hacer un alcalde de Popayán para negociar con unas personas que están pidiendo que no fumiguen con glifosato? Y en el norte y en otros lugares, los grandes bloqueos los hacía el Consejo Regional Indígena del Cauca, que tiene una negociación y una mesa de negociaciones con el gobierno nacional. Entonces ellos intentaron, gobernador del Cauca, y no solo el alcalde de Popayán, sino todos los alcaldes intentaron mediar y mediaron y lograron algunos acuerdos
y cuando estaban desbloqueando las vías hubo un enfrentamiento con el ESMAD en Villarrica, en el norte del Cauca, y entonces se dañó el acuerdo, y entonces se intentó un nuevo acuerdo, y cuando encontraron el nuevo acuerdo, el CRIC dice, bueno, pero queremos hablar con el fiscal, no sé si el fiscal bajará o no bajará al sitio donde ha sido invitado por el CRIC. Me parece que debería hacerlo para escuchar las denuncias que tienen esta organización. En Cali hay un debate político terrible, porque en medio de todo el conflicto hay una campaña que no ha terminado, ¿no? Entonces, ahí el campo de acción del alcalde no ha sido el mejor. Él ha intentado mediar. No es fácil, porque vuelvo e insisto, no tiene los instrumentos para responder rápidamente. Creo que ya se ha logrado hacer algo con ayuda de la iglesia, que ha sido fundamental en el sur del país, pero evidentemente no han podido hacer todo lo que pudiesen hacer por falta de instrumentos y de empoderamiento. Entiendo, senador. Un punto que no quisiera dejar escapar es las medidas que ha, digamos, evaluado el gobierno nacional para controlar la crisis. Desde algunos sectores políticos se ha nombrado lo del estado de conmoción interior. ¿Usted qué opinión tiene con respecto a este tema? No sirve. A ver, ¿para qué estado de conmoción interior? Es que quieren destituir unos alcaldes y nombrar otros. Eso, a cambio de arreglar el problema, le va a meter un nuevo componente de debate político y de más división. No, mire, en este momento lo que necesitamos es ser prácticos, o sea, y jugárnosla a fondo por eso que le dije, por una negociación en donde levantemos los bloqueos. Eso creo que es un elemento central, pero no sigamos diciendo. Le pongo un ejemplo. Sale el gobierno. No hablo si hay bloqueos. Pues, señor, a mí me ha tocado mediar de este mismo gobierno conversaciones de la exministra del Interior y de la mitad del gobierno en la vía panamericana, que llevaba 20 días bloqueado entre Popayán y Cali. Y allá fueron, y en medio del bloqueo negociaron y se demoraron días y terminaron en un acuerdo y levantaron. O sea, no digan lo que terminan haciendo. O sea, es un tema complejo, pero yo sí creo que más que hablar de más acciones de fuerza, los bloqueos los pueden levantar con fuerza. Claro que los pueden levantar con fuerza, pero va a tener que ser una fuerza desmedida. Y esa fuerza desmedida va a traer muchos muertos. Y yo no sé si nuestros gobernantes y nuestro país y nuestra economía le apunta a jugarse por una masacre en una vía. O sea, yo preferiría meterle más fuerza a la salida negociada. En estos días lideramos una carta, 50, 60 senadores, le dijimos a Char, el presidente del Senado, oiga, muévase, señor, venga, si esa cosa se está empantanando, tratemos de mediar. Partidos del gobierno, hablen con el gobierno. Quienes estamos en la oposición, pues hablemos con sectores sociales y tratemos de desempantanar eso, porque a nadie le conviene, al país no le conviene, a la economía, a nadie le conviene lo que se está viviendo. O sea, todos debemos ayudar a resolverlo, y creo que con fuerza ni un lado ni el otro lado ya va a conseguir más. Porque si un lado cree que la fuerza es mantener bloqueos eternos, se va a enfrentar con el resto de la sociedad, y eso es muy grave. Y si el gobierno cree que es a punta de bala que va a levantar bloqueos, eso también es muy grave, porque los efectos pueden ser terribles. Senador Velasco, para ir cerrando, hace unas horas vi en su Twitter un mensaje que decía precisamente que Pastrana ya había sugerido a Vargas Lleras para ser el líder de la coalición de centro-derecha, pero que usted no estaría ahí y que iba a apuntarle a esa gran convergencia entre sectores alternativos. Hábleme un poquito de esta posición, que no lo puedo dejar ir sin hablar de esta gran convergencia que usted le sigue apuntando y que algunos sectores que están presentes ahí no han querido aceptar. El establecimiento ve la crisis que ha generado sus malas decisiones, y el establecimiento defiende unos intereses muy claros, y ellos se ponen de acuerdo porque no solo los une la ideología, sino sus intereses. Gigantescos contratos de concesión, gigantescas decisiones económicas que defienden a sus patrocinadores, y ellos van a estar juntos. Y por eso
a Pastrana no le queda difícil sentarse con el señor expresidente Uribe después de todo lo que dijo de Uribe para ponerse de acuerdo y acompañar a Vargas, y van a llamar a otros expresidentes, y ahí va a estar el establecimiento, y entonces va a estar un gran poder económico que se siente representado por esos líderes, y eso es legítimo, pues ellos tienen derecho, la derecha tiene derecho a organizarse, yo no condeno eso. Es más, me parece importante que todo el pasado se suba en un mismo bus. El problema es que los que queremos enfrentarnos a eso tenemos que también subirnos en un mismo bus y tratar de proponerles, frente a ese pasado, tenemos que tratar de proponerle esperanza, futuro al país, con propuestas muy claras. No podemos seguir mientras el establecimiento, el bus del pasado, se está llenando y está tanqueando y está cogiendo fuerza, y quienes queremos representar algo, no podemos seguir vetándonos unos a otros. Entonces yo lo que le digo, y me gustaría que el Partido Liberal, no creo que el institucional liberal lo vaya a hacer, pero sí creo que la base liberal y buena parte de los dirigentes regionales liberales podemos salir a decir, hombre, venga, hablemos con los verdes, con la Colombia Humana, con el Polo, con Dignidad, con Maíz, con ASI, con una cantidad de organizaciones, y tratemos de construir una propuesta para presentársela al país. Escuchemos a los jóvenes, metámoslos a que nos ayuden a construir esto. Yo quiero estar en la segunda opción para que Colombia tenga un debate abierto, democrático, y que diferencie a unos con otros. Afortunadamente, en el bus de Pastrana, Uribe y Vargas Lleras, ya la gente los comienza a identificar, algunos se sentirán interpretados, muchos no nos sentimos interpretados ahí, y pues tenemos el deber de tratar de construir algo distinto. Senador Velasco, al bus de Uribe, Vargas Lleras y Pastrana, ¿cree que se pueda estar subiendo César Gaviria? Pues si uno escucha los discursos, creería que no, pero si uno se acuerda que él, después de decirle mentiroso, mentiroso, mentiroso al señor expresidente Uribe, pidió votar por el candidato del mentiroso, 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 y luego pidió que el Partido Liberal se volviera partido de gobierno de ese gobierno, que ganó las elecciones oponiéndose a un proceso de paz que fue fundamental para el Partido Liberal, pues me genera muchas dudas. Yo esperaría que no. Yo prefiero quedarme con el Gaviria de la tutela, con el Gaviria de bienvenidos al futuro, pero como no me fío del todo, prefiero ir y no pedirle permiso a Gaviria, sino hablar con las bases liberales para decirles, señores, en una asamblea popular liberal, en una asamblea de liberales progresistas, tomemos una decisión y ayudemos a construir una coalición socialdemócrata o progresista para este país. Senador Velasco, fue un gusto conocer su visión de país, su percepción de la crisis, de lo que está atravesando el país. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos tenerlo pronto compartiendo otras ideas. Mil gracias, Sebastián.